Abro los ojos. Estoy sentado, abrazándome las piernas en el descanso de una escalera metálica, como si fuese la caja de escaleras de emergencia de un edificio. Me pongo de pie. Voy hacia la puerta más cercana y la abro. Salgo. El ambiente estaba excelentemente iluminado. Parecía de día. Todo tenía la mejor de las terminaciones. Ventanales gigantes daban hacia el espacio. El lugar era una especie de universidad o instituto, dentro de una nave nodriza tan grande que todo este complejo no ocuparía más del 15%. Y a diferencia de lo que podría pensar uno, no estaba todo el espacio comprimido, sino que estaba pensado a la comodidad y existencia de la gente y plantas que lo habitaban. Tengo puesta ropa bastante mediocre. Un pantalón gris y una camisa de mala calidad, que fueron parte de 2 uniformes viejos que me he puesto en situaciones de mi vida diurna. Creo que soy más chico. Se sentía como que el estar ahí tenía una equivalencia de edad con la edad diurna. Como decir, 32 años diurnos equivalen a 21 en este sitio. Sabés las mismas cosas y pasaste por todo lo mismo, pero para este sitio sos más joven. Sabía que estaba ahí en una oportunidad casi única para rendir una serie de exámenes de esa institución. El otorgarle esta posibilidad a alguien de otro tiempo era algo excepcional, porque no solo había que cumplir con algunos requisitos que no terminaba de entender, pero que aparentemente estuve toda mi vida intentando cumplirlos sin saber exactamente qué eran, sino que además había que tener suerte. Estaba tenso, porque ni siquiera sabía a dónde tenía que ir a rendir primero. No conocía el lugar, pero también estaba confiado. Sabía que estaba preparado para esos exámenes. Tenía que estarlo. Lo único que pude hacer en mi vida diurna fue estudiar y estudiar la vida en la Tierra y a los humanos, entre otras cosas, estudiándome a mí mismo. Mi tiempo en este lugar era muy limitado, pero no sabía bien de qué dependía. Así que tenía que encontrar rápido cuáles eran las aulas donde me tocaba. No encuentro las aulas, pero encuentro el baño, que por cierto, muy lindo era. Y aprovecho para dar la última meada antes de los exámenes. Lavarme la cara y mirarme al espejo. Me veía bien. No tanto como las demás personas que me cruzaba, pero bien para ser yo. Salgo y voy a medio trote, por más que no coincida con la elegancia del lugar. Hacia donde creía estaban las aulas. En el camino me cruzo con algunos estudiantes. Tanto hombres como mujeres estaban excelentemente formados. Altura, porte, eran armoniosos. Su piel estaba muy bien cuidada y la calidad de la ropa que tenían me daba a pensar que ni siquiera estaba hecha de los materiales que nosotros normalmente usamos para la ropa. Si bien la mayoría pasaba de mí, notaba que los que sí torcían su vista cuando pasaba, buscaban la mirada de un semejante inmediato al ver a alguien del pasado, de otro sitio. Como si mi existencia en ese lugar fuese algo que algunos entendían, los que me ignoraban, y algunos más nuevos fuese la primera vez que presenciaban eso. Como si fuese de esas normas que al no darse nunca el caso, nunca se aplican y tienden a no conocerse. Les preguntaba a los primeros 2 que crucé dónde se estaban dando los exámenes y me dijeron básicamente que en todas las aulas. Y parecían ocupados como para no querer hacerles más preguntas. Cualquiera que haya vivido un periodo de exámenes entiende que uno puede no estar de humor en esos momentos. No pasa nada. En definitiva, es mi responsabilidad. Mi misión no tenía que ver con ellos. Ellos estaban en la suya. Continúo por un camino. Entro en el primer aula que veo. Una profesora delante de un curso donde muchos estudiantes estaban rindiendo. Uso mi apuro como arma para ignorar la vergüenza de ser un extraño con cara de confusión y pregunto si es ahí donde tenía que rendir. La profesora me dice que no y que más me vale me apure,
porque ya habían empezado los exámenes. Voy al aula siguiente, aún más apurado. Encuentro un profesor a cargo de muchos estudiantes rindiendo. Mi ropa y mi cara era un indicador claro, sobre todo para los profesores involucrados en mi permiso de examen, de que yo era una excepción. El tipo me dice, sí, es acá. Delante de todas las filas de pupitres, había otro pupitre separado con las hojas del examen. Mientras leo todas las preguntas, eran como 4 o 7 páginas de preguntas. Eran como mínimo 40 o 60. Voy viendo que soy capaz de responder casi todo, mucho más que para aprobar raspando, y ya me imaginaba una buena nota. Las preguntas de este y los demás exámenes eran efectivamente sobre la Tierra y el humano, de todo tipo de cosas. Relaciones, fuerzas de motivaciones, fuerzas de rechazo, unión, fragmentación, convivencia, introspección, y de cosas que solo podrías saber si sos un humano y viviste en la Tierra. El profesor se me acerca y me dice que tengo que rendir, aparte de ese, 3 exámenes más. Que no conteste todas las preguntas, sino que responda todo lo que la velocidad me permita. Si tengo que siquiera pensar una pregunta, pase a la siguiente, porque iba a tener muy poco tiempo para cada examen. Y no porque ellos me lo limitaran. Ellos preferirían darme el tiempo correspondiente, pero siendo mi situación tan particular, buscar aprobar con el mínimo era lo más práctico. Sin dudar, ¿para qué querés un 10 en un examen, un 4 en el siguiente y luego 2 exámenes en blanco porque no pudiste completarlos? En el profesor noto una especie de anhelo porque me vaya bien. Si bien me hablaba con la misma autoridad que a los demás y poseía un rostro severo, podía ver el surgir de su humanidad al él también desear mi éxito. De alguna forma, como profesor, mi éxito era también el suyo, por más que ellos no hayan sido los que me dieron las clases. Respondo 1, 2, 3, 4. Contestá estas que valen más que las otras, porque a mí me queda claro que entendiste el tema, me dice. Y cuando respondo más o menos 7 preguntas, prácticamente con el profesor al lado, leyendo las respuestas en tiempo real, me quita las hojas y me dice, listo, con esto te alcanza, andá a la siguiente, no pierdas tiempo. Me dice la localización del siguiente aula. Me dirijo hacia ahí. Encuentro otro profesor a cargo de muchos estudiantes rindiendo. Estaba a punto de decirme que había perdido mi turno de rendir hasta que vio que no era un estudiante de ahí. Cambia su actitud y me dice que me siente en un pupitre separado delante de la fila delantera y me da las hojas. Sentí el peso de los profesores de estar haciendo una distinción que no harían por nadie, haciéndolo por alguien. Siento a los alumnos de ese lugar celosos de mi condición de aparente preferido. No me gustaba y pensaba, yo estoy haciendo mi parte. Cada uno tiene la suya. Me tocó esto y eso hago. Me protejo mentalmente para seguir concentrado y que no se desvíe mi atención. Este examen tenía algunas preguntas a desarrollar y algunas múltiples choice. El profesor me sugiere que ni siquiera lea el examen completo y empiece a escribir, ya que tenía muy poco tiempo. Que ni se me ocurra pensar en la nota. No estaba en mis posibilidades. Y que busque aprobar con el mínimo, incluso si fuese redondeando para arriba. Me ponía contento ver que cada pregunta que veía era capaz de responderla. Alguna que otra no sabía de qué se trataba ni siquiera, pero calculaba que era parte de la currícula que nadie me explicó y era normal que no lo supiera. Sigo respondiendo. Y en algún momento el profesor me pregunta si me encuentro bien. Me sentía un poco mareado, es cierto, un poco cansado, pero estaba bien. Creo que me estaba transpirando un poco la frente. El profesor me pide las hojas, las ve, y siendo él el que las corrige, le pareció que ya era suficiente y me dice que me vaya al aula siguiente, y me indica dónde es. Al salir del aula, me siento mareado, voy al baño a lavarme la cara, me veía bastante demacrado, como cuando no dormís en muchas horas. No tenía muy buena pinta, pero todavía seguía acelerado por todo el bien que estos exámenes podrían traer.
Llego al aula siguiente. Un profesor y una profesora a cargo de muchos estudiantes. Lo mismo. Me ven, muy apurados me dicen que vaya al pupitre de adelante separado del resto, con las hojas listas. Estoy más mareado aún. Me transpira la frente, me gotea la nariz, la cual me la limpio con la mano varias veces a medida que voy respondiendo. Me estoy enfermando. Mi concentración empezaba a extinguirse de a poco. Por suerte, a pesar de no poder concentrarme mucho en nada, mi mano podía seguir escribiendo las respuestas que tan claras tenía. Si bien mi letra empeora, seguía siendo legible. Mi mano, de tanto pasármela por la nariz, estaba empezando a estar mojada y por cada vez que tocaba las hojas empezaba a transmitirles la humedad. Se rompe el silencio del lugar con algún estudiante diciendo algo sobre que el nuevo no sería lo más limpio que hay y se hace una breve risa entre algunos. La profesora viene hacia donde estoy y antes de que pueda decir nada, cae una primera gota de sangre de mi nariz sobre las hojas. Le pregunto a la profesora si podía entregar una hoja en ese estado y me contesta que no me haga problema por eso, que comprendía mi situación. La profesora les habla a los que no estaban metidos en su examen. Si supieran de dónde viene, no habrían dicho nada. Me sentía justa e injustamente el preferido. No me gustaba tener privilegios sobre los demás, pero en una situación así, la verdad que creo que los necesitaba. De no tenerlos, no habría forma posible de que pudiese completar este ciclo de exámenes, ya que de no ser por sus indicaciones, seguiría respondiendo preguntas del primer examen. Debido a mi condición, para ser aprobado, era un trabajo en conjunto. Se acerca el profesor, mira mis preguntas, dice que con eso alcanza y que vaya al siguiente y último y me apure ya que me veía muy mal. Y sería una pena que no pudiese terminar lo que empecé estando tan cerca de terminarlo. Voy hacia el siguiente aula, teniendo un andar de persona excedida en alcohol, pero que todavía se rescata. Entro al aula. El profesor parece muy nervioso de verme llegar aparentemente tan tarde. Me dice que me siente y empiece. A los pocos segundos de que empiezo a leer las preguntas, él me señala las preguntas que son muy importantes que conteste. Que con contestar esas ya estaba todo, es más, que ni mire las demás. Saca de su bolso servilletas para que me vaya limpiando la sangre que cae de mi nariz. De ratos pierdo la concentración, el enfoque, la conciencia. Pero mi mano y el resto de mí todavía podía seguir escribiendo. Tenía que volcar ese conocimiento ahí. Al poco tiempo, estaba rodeado de servilletas con sangre y la nariz no para de gotear. Me sentía desfallecer constantemente, ya prácticamente no podía mantener el foco en nada. El profesor se queda al lado mío y empieza a pisar el suelo fuerte para hacer ruido, llamarme la atención de alguna forma para que recupere un poco de mí mismo. Trata de hablarme para que no me desvanezca, pega en la mesa con la mano. Yo con la cabeza casi para atrás, pero con los ojos abiertos, sigo escribiendo, ya sin mirar ni siquiera el renglón. Al ver el profesor que escribí el mínimo para que quede conforme, me dice que ya me puedo ir. Voy por último a una columna cerca de la puerta de la escalera de emergencia por la que vine. Y me siento porque ya no me podía mantener en pie. Me desvanecía de ratos, se sentía como si estuviese muriendo. Veía piernas de estudiantes pasando. Tal vez a nadie le llamaba la atención que haya un tipo tirado desvaneciéndose. No sé si porque no le importaba a nadie o porque era algo normal que sucediera cuando alguien que no es de ese lugar estuviese ahí durante tanto tiempo. Si bien estaba conforme por haber llegado a exponer el conocimiento que tenía en los exámenes, haciendo valer mi tiempo en la tierra, y que con ese examen tal vez algo mejor en mi vida y en la de todos cambiase, padecía de demasiados malestares en ese momento como para festejar. Solo me quedaba una buena sensación de que al menos pude hacer mi parte. Me duele todo. Ya no tengo fuerza para mantener los ojos abiertos. Me desconectaba del todo. Fin.